Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del desarrollo psicológico e intelectual entre los 6 y los 12 años. Dicho desarrollo presenta novedades respecto a la etapa infantil, que son en el lenguaje, si a partir de primero de primaria sigue teniendo problemas en el habla, necesitará ayuda, en el razonamiento, en su vida afectiva, en la conducta, que cada vez es más difícil de modelar, en la personalidad, hasta ahora copiaba conductas, pero ahora presenta personalidad propia y un cambio de etapa educativa. Además, es un desarrollo cognitivo que presenta dos perspectivas principales: el periodo de operaciones concretas y la teoría del procesamiento de la información. El periodo de operaciones concretas, según Piaget, que aquí he dejado un enlace donde profundiza en la explicación del desarrollo cognitivo por etapas de Piaget, para profundizar un poco más, va etapa por etapa. Según Piaget, hay una serie de características del pensamiento operacional, que son las operaciones ligadas al presente inmediato, el operacional concreto. El siguiente paso sería las operaciones ligadas al mundo posible, el operacional formal. Un ejemplo de operacional concreto sería una seta más una seta es igual a 2 setas. El razonamiento deductivo e inductivo, un menor egocentrismo debido al razonamiento lógico. Empieza a formular hipótesis y entienden causa y efecto. Como este ejemplo, el niño sabrá que no tiene que meter más el dedo ahí porque se electrocuta. Además, según Piaget, hay una serie de habilidades características que son la reversibilidad. Una acción se puede hacer o deshacer, por ejemplo, al contar se puede sumar y restar. La compensación y la conservación, que es entender la sustancia, que se da entre los 6 y los 7 años, el peso entre los 9 y los 11 años y el volumen entre los 11 y los 12 años. Aquí he dejado un enlace de un ejemplo que le hacen a dos niños. Primero a una niña le explica aquí. Primero esta niña, que tiene 4 años, todavía está en etapa preoperacional, a la que le preguntan por la cantidad que hay primero en estos vasos, dice que es la misma, y luego lo pasan a un vaso más alto y dice que hay más en el más alto. No tiene ningún lo explica sin ningún razonamiento, sin ningún motivo, solo porque es más alto. Más tarde le preguntan a este niño, que tiene 8 años, y le harán la misma pregunta con diferentes botes y en todos dirá que tiene la misma cantidad de agua. Otra habilidad característica es la clasificación, que básicamente dice que si algo está clasificado es más fácil de entender, como este ejemplo, los círculos rojos y los cuadrados azules clasificados, y las seriaciones, que es entender el aprendizaje a partir de series, como por ejemplo aquí, círculo rojo, triángulo amarillo, círculo rojo, triángulo amarillo. Se puede decir que sigue así, círculo rojo, triángulo amarillo continuamente, igual que en este ejemplo, naranja, verde, continuará naranja, verde. Y otra habilidad característica sería la descentralización, que es saber seguir una serie de instrucciones. Por ejemplo, cómo preparar la mochila. Primero hay que poner todos los libros en la mochila, después guardar el estuche y así sucesivamente. Además, según Piaget,
hay una serie de aplicaciones educativas para acelerar la aparición de estructuras operaciones concretas o formales, como son enriquecer el entorno con estímulos y la toma de conciencia del conflicto. La segunda perspectiva sería la teoría del procesamiento de la información, que entiende la mente humana como un dispositivo de almacenamiento de la información. El niño selecciona información, la almacena y más tarde la utiliza. Esta es comprendida, es entendida por la metáfora del ordenador. Aquí he dejado un enlace también de un blog de una persona que lo explica bastante bien. Además, con esto sucede una maduración neurológica. Hay nuevas posibilidades relacionadas con la mejora de la atención, de la memoria, del desarrollo de los conocimientos y de la metacognición. La atención, la memoria y la metacognición serán las más importantes y en las que más nos centraremos. La atención es la capacidad para concentrarse en la información más relevante. Tiene 5 tipos. Atención focalizada, establecer un foco de información, mantenerlo y si se requiere cambiarlo a uno nuevo. Sostenida es mantener en el tiempo la atención. La alterna, tratar de forma alterna dos actividades. La selectiva, dentro de la focalización, mantener la concentración en la más relevante. Y por último, la dividida, que es atender a más de un estímulo recortando la atención del principal para dárselo a otras. Aquí he dejado un documento con ejemplos hecho por mí en un Word. Atención focalizada, por ejemplo, conducir requiere la atención de muchos factores como las señales, la carretera, los otros vehículos. Sostenida, al ver una película estamos un largo tiempo manteniendo la atención en ella. Alterna, leer un texto y hablar con alguien. Como no se puede hacer las dos cosas a la vez, vas alternando. Selectiva, atender únicamente al profesor en clase y no al sonido de los bolígrafos al escribir, por ejemplo. Y dividida, conducir mientras hablas con el copiloto. Por otra parte, la memoria es donde se almacena y se recupera la información. Y también presenta 5 tipos. El reconocimiento, saber si se ha estado antes expuesto a un estímulo. El recuerdo, recuperar contenidos conservados en la memoria idética, que se da en los niños y niñas, y no se registra toda la información. Si no se categoriza la imagen, no perdura más de 30 segundos. La memoria mecánica es recordar una información procesada sin un sentido y la memoria de significado es retener una información procesada con un sentido. Para que se entienda mejor, también he dejado otro documento hecho por mí con una serie de ejemplos. El reconocimiento, por ejemplo, saber en qué parte del temario está la respuesta a una pregunta del examen. El recuerdo es un recuerdo, como su propia palabra indica. La memoria mecánica, saber la tabla periódica sin saber para qué se usa. La memoria idética, acordarse de lo que se ha visto en una fotografía. Y la memoria de significado es lo típico de me lo sé, pero con mis palabras. Además, la memoria se puede mejorar mediante estrategias memorísticas, que pueden ser de repaso, repetir algo varias veces, de organización, que como he puesto en el ejemplo, se trata de esquematizar para entender. El sistema solar está formado por una estrella, que es el Sol, y así sucesivamente. La elaboración, que es crear una explicación con palabras propias para entenderlo mejor y no con términos que no se entiende. Y estrategias de recuperación, como pueden ser las reglas mnemotécnicas, los mapas conceptuales, y ese sería un ejemplo, el típico que nos enseñaban de pequeños para aprender cuántos días tenía cada mes. Y por último, con este apartado, la metacognición es la capacidad de ser conscientes
de las propias acciones cognitivas, regularlas y controlarlas. Sirve para el procesamiento de la información a través del autoconocimiento, aplicando conocimientos declarativos, procesales o conocimientos condicionales. Además, genera un autocontrol a través de la planificación, la supervisión y la evaluación. Por otra parte, la teoría del procesamiento de la información es una concepción modular, que es un proceso lineal que empieza con unos estímulos, que es algo que aporta información, y se necesita la atención y la percepción. La atención puede ser automática, por ejemplo, alguien que conduce desde hace mucho tiempo no sabe qué marcha está usando porque lo hace automáticamente. O controlada, que por el contrario un conductor novel está pendiente de las marchas que tiene que usar. Los estímulos son captados por la memoria sensorial, de la que de los sentidos un 20% se capta por la memoria visual y otro 20% por la auditiva. De ahí pasa a la memoria a corto plazo, que aquí he dejado un enlace para profundizar en la memoria a corto plazo. Y además el ejemplo de Dory en la película de Nemo. Dory se conoce como el pez que tiene memoria a corto plazo. Todas vienen con un look nuevo y súper cómodo para explorar y vivir un montón de aventuras. Diviértete con las nuevas princesas Disney Comfy Squad. ¿Y de qué exposición eres? ¿Soy de una exposición? ¿De cuál? Tengo que llegar hasta ella. Eso es complicado, pequeña. A no ser que... Mira, hay una cosa que puedo hacer para ayudarte a encontrar a tu familia. Si tú... ¡Sí! ¡Buena idea! Llévame a buscarlos. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Vamos! No. Si cojo tu etiqueta, puedo ocupar tu lugar en el camión de traslado y así tú puedes volver dentro a buscar a tu familia. Lo único que tienes que hacer es darme tu etiqueta. ¿Qué etiqueta? ¡Tengo una etiqueta en la aleta! ¿Cómo se te puede haber olvidado que tienes una etiqueta? No, lo siento. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. ¿No recuerdas de qué estábamos hablando? Ese sería un ejemplo de un problema en la memoria a corto plazo. Esa memoria está compuesta por 3 subsistemas, que son el sistema de control ejecutivo, que es tener claros los pasos a seguir para realizar algo, el bucle articulatorio, que es repetir algo hasta que se te queda, y la agenda visoespacial, relacionar una información con una imagen. Además, en la memoria a corto plazo hay que tener en cuenta el olvido, que se puede deber a interferencias de nueva información o al paso del tiempo. Mediante la codificación y la elaboración, eso quiere decir a más nivel de procesamiento, más recuerdo y más comprensión. Por ejemplo, trabajar mucho de diferentes maneras un término en clase para que el alumnado lo recuerde mejor. Mediante esto se llega a la memoria a largo plazo, que como antes he dejado aquí un documento, una página web que lo explica con profundidad. Después de esto se necesita la activación y recuperación, teniendo en cuenta otra vez el olvido, que en este caso en la memoria a largo plazo se puede dar por interferencias de nueva información, por el debilitamiento de la huella amnésica o por estados emocionales negativos e intensos, como puede ser un accidente de tráfico traumático. De ahí vuelve a la memoria a corto plazo y se repite este proceso. Y hasta aquí el tema de hoy de el desarrollo psicológico e intelectual entre los 6 y los 12 años.